bata, no me pongo la escafandra. No, sí, los tenemos que poner. Estos puntos son importantes, requieren entrenamiento. Yo hemos tenido pacientes en este invierno, no solamente en nuestra terapia, sino también a nivel nacional. Entonces, pocos pacientes se han intubado en esta epidemia y quienes tienen entrenamiento, es mínimo que tienen entrenamiento y es bastante dificultoso. También se demostró que tiene una alta tasa de fracaso en el primer intento, más del 80%. Entonces, en el segundo intento lo podemos intubar. Entonces, si uno anticipa que la vía aérea va a ser difícil, ¿cuándo lo podemos anticipar? Que si un paciente con malformaciones congénitas, ejemplo, hidrocefalia, que venga con estridor el paciente, entonces podemos decir que este paciente va a ser una vía difícil, entonces no deberíamos utilizar este acrílico, porque cuando se nos dificulte la intubación, vamos a necesitar mover la cabecita, acomodar el cuello para poderlo intubar. Y esto nos va a perjudicar y hasta que nos atrasemos la intubación puede entrar en bradicardia. Entonces, esos son los cuidados. Yo no tengo experiencia con este acrílico, entonces capaz que no, si yo tengo que intubar un lactante no lo utilizaría. Acá está la bolsa autoinflable con el filtro bacteriano viral, el tubo endotraqueal. Fundamental, los tubos tienen que ser con balón, sí o sí con balón. ¿Por qué? Muchos filtros, estos tubos endotraqueales son pequeños y cuando intubamos al paciente, insuflamos con el ambu o con el respirador, entra el aire al pulmón y cuando el paciente exhala, el tubo no solamente, el aire va a salir por el tubo endotraqueal, pero si es pequeño va a salir entre el tubo y las cuerdas vocales. Entonces, de la exhalación van a salir los gérmenes y nos va a contagiar. Por eso debemos insuflar el balón. Esto es la recomendación más importante de la intubación, que nosotros la estamos practicando en la terapia, hacemos simulacros como con los muñecos. Antes, cada vez que intubamos al paciente, lo intubamos y ahí nomás lo conectamos al AMBU y comenzamos con las compresiones. No se hace más eso. Se intuba y apenas lo intubamos, lo primero que tiene que hacer el enfermero es insuflar el balón del tubo endotraqueal y recién ahí conectamos el filtro con la bolsa autoinflable y comenzamos con la ventilación. Eso ha cambiado y hay que practicarlo porque en la emergencia uno se olvida de estos pasos. Algo que acá le pusimos, este tapón amarillo, que es para que también nos salga, cuando le intubamos al paciente, nos salga el aire, una exhalación y nos contagie. ¿Cómo podemos suplantar este tapón amarillo? El émbolo de la jeringa de 10 milímetros entra perfectamente en esos conectores, que son universales, que son de 15 milímetros. No importa el tamaño del tubo, siempre tiene el mismo tamaño. Entonces, podemos usar en cualquier tubo, de un 3,5 hasta 7,5. Entonces, lo podemos usar con un émbolo de la jeringa, ese negro, el émbolo de la jeringa de 10 milímetros. Lo ideal también, ya habla en la imagen primera que estaba la doctora muy cerca a la cara del paciente para intubar al paciente, altísimo riesgo de contagio. Miren la forma que se haría con una videolaringoscopía o laringoscopía indirecta. Acá entonces el médico puede estar en posición erguida, sin que estar cerca de la cara del paciente, viendo las cuerdas vocales y intubándolo al paciente. Esto también necesita entrenamiento. Y por ahí otro problema que tenemos, estas ramas son para pacientes mayores o para niños, no sé, mayores de 10 años, pero para lactantes no tenemos que sean rectas, ve que son curvas la válvula que utiliza. Pero bueno, necesita entrenamiento. Yo también no tengo entrenamiento con este videolaringoscopio. Pero bueno, esto es el futuro, que capaz que después se venga y estaría bueno empezar a utilizarlo. Acá como intuban en anestesia, miren cómo lo miran por la cámara, así de lejos está el médico y lo está intubando. Sería lo ideal. Con respecto a la reanimación cardiopulmonar, yo también les dije que es altísimo riesgo de generar que salpique secreciones y gotas y nos contagie a nosotros, tanto con las compresiones torácicas y tanto con la ventilación, con la bolsa autoinflable. Entonces, acá siempre hemos utilizado para sostener la máscara lo que habla el PALS. Usamos la técnica la C y la E. La C utilizamos los dedos para comprimir la máscara y la E para agarrar, vendría a ser la mandíbula inferior. Y ahora con el tema del COVID, lo que proponen utilizar otra técnica, que sea una B corta y la E. Ve que es diferente cómo se sostiene.
Yo tengo algunas dudas con respecto a esto. ¿El por qué? Uno cuando va a utilizar una técnica nueva, debería estar familiarizado con esta técnica. Yo en toda mi vida he utilizado, hace más de 10, 15 años que utilizo esta técnica. Entonces, cambiar en una urgencia, en un paciente con un COVID, a esta técnica, no la he practicado. Yo no sé si con esta técnica voy a tener menos riesgo de contagio o que salga el aire de hacer un sello hermético. Entonces, si vamos a utilizar algo nuevo, no sería el momento de implementar si no tenemos práctica. Pero bueno, yo solo tengo que nombrar qué es lo que sale actualmente, que es esta técnica, pero yo no la comparto porque deberíamos tener entrenamiento. Y este trabajo es hace igual que por haber nombrado anteriormente, es que es sensible a la luz radioactiva, entonces le hacen las compresiones torácicas, primero sin barbijo, y acá se ve el humito, cómo sale el vapor, y después le colocan un barbijo, acá el barbijo común quirúrgico, e igualmente sale el vapor del paciente, y entonces tiene altísimo riesgo de contagio con las compresiones torácicas, aún con el barbijo. Bueno, ahora lo intuban al paciente y le ponen con filtro y sin filtro. Acá, sin filtro y con filtro, cómo va disminuyendo el vapor con sal en expiración. Entonces, por eso las guías ahora de reanimación cardiopulmonar hablan de que tenemos que, en forma precoz, cuando vamos a atender un paro cardiorrespiratorio en un niño con sospecha o diagnóstico de COVID, deberíamos, apenas confirmamos el paro, debería ir pensando en intubación precoz. Entonces, nos llaman para reanimar al paciente, uno debería cambiarse y después entrar a la habitación a reanimar. No podemos entrar sin habernos vestido. Eso también generó un gran debate porque ponemos un debate, ¿qué es más importante? ¿Es la rapidez en recuperar al paciente o cuidar al personal de salud? De cambiarnos, que nos va a demorar 1 minuto y medio en cambiarnos, a ingresar y hacer las compresiones y ventilaciones. Entonces ingresamos, una vez que nos cambiamos, ingresamos, hacemos ventilación y compresiones, y apenas, no esperamos 2 minutos, apenas nos alcanza el tubo endotraqueal y el laringoscopio, frenamos las compresiones y lo intubamos al paciente. Eso nos tiene que dar como urgente. Entonces, si el paciente ya lo tenemos intubado con un tubo endotraqueal, con balón y con filtro, vamos a minimizar el riesgo de contagio del personal de salud. Y acá le voy a comentar un trabajo que acá no lo puse, pero en China, de 300, casi 400 pacientes que hicieron reanimación cardiopulmonar, solamente 30 hicieron retorno de la circulación espontánea. Y de esos 30, solamente 4 sobrevivieron. Y de esos 4, uno quedó con secuelas neurológicas severas. Entonces, 3 quedaron bien de casi 400 pacientes. Si uno pone sumar, por cada paciente que se reanimó necesitamos 2 o 3 personales de salud. Es altísimo el riesgo de contagio. Y estos pacientes, ¿por qué fallecieron? Era la gravedad de la enfermedad, por ahí tenían trombosis a nivel pulmonar, o tenían un distrés muy severo, o estaban con un fallo cardíaco severo. Entonces, la reanimación en estos pacientes con COVID, las chances de éxito fueron bajísimas, de casi 400 a 3 que sobrevivieron nomás, con secuelas mínimas, y el otro quedó con secuelas gravísimas. Esto es muy diferente a niños, pero tienen que saber el riesgo que tenemos personal de salud de contagio. Con respecto a los filtros en la ventilación invasiva, por ahí ustedes tienen un sistema de traslado que lo pueden intubar al paciente y trasladarlo. Los médicos de pico lo suelen trasladar a los pacientes pediátricos intubados y lo traen con un respirador durante el traslado. Entonces, debemos saber cuáles son los filtros. Bueno, tenemos, acá en azul puse filtro bacteriano viral, que se utiliza tanto en la rama inspiratoria como expiratoria. Sí o sí lo tenemos que utilizar. Si tenemos uno solo, lo usamos en la rama expiratoria. ¿Cuáles tenemos? Tenemos todos, electrostáticos y los mecánicos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Cualquiera de los dos sirven. Estos electrostáticos, como ven que son más finitos, son cargados con cosas que repelan las cargas opuestas, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces, esto genera menor resistencia. Un paciente con ventilación asistida, cada vez que quiera respirar, un mínimo de esfuerzo, el respirador lo va a detectar y va a permitir que el paciente pueda respirar tranquilamente. Y en cambio, este mecánico son múltiples capas
de los filtros que se van adosando y tienen un grosor mayor, entonces generan mayor resistencia. Entonces, por ahí, en vez de poner a un paciente en límite, tal vez necesitamos más presiones para insuflar el tórax. Capaz necesitemos 15 de presiones para recién vencer esa resistencia y permitir que el tórax expanda. Entonces, eso la ventaja es que dure más días. Esto capaz que dure 7 días, esto 48 horas. Sí o sí se tiene que descartar si tiene agua y si tienen secreción hay que descartarlo antes, eso es así. Y después tenemos estos que puse en verde, se llaman filtro intercambiador de calor y humedad. Puede venir intercambiador de calor y humedad solo, pero la idea es que sea filtro, que tenga los dos, que sea filtro, que funcione como filtro para permitir para impedir, perdón, que pasen las partículas, sobre todo acá en el COVID, y aparte que tenga el intercambiador de calor y humedad. Nosotros en pediatría siempre utilizamos humidificadores activos. El aire frío del respirador y acá el circuito inspiratorio, si llega frío, se pone acá húmedo y tibio y llega húmedo y tibio al pulmón del paciente. Porque si llega frío, el aire genera esas secreciones, la seca el aire frío, genera telectasia, y eso va a empeorar, va a generar disminución de la oxigenación, entonces nos va a traer muchos problemas. Se nos puede tapar el tubo endotraqueal también por las secreciones espesas. Entonces tiene que ser húmedo y tibio. Si estos sistemas activos, que yo les decía que tienen un humidificador acá, los problemas que tienen es que pueden condensar agua y esa agua que queda en la tubuladora generan movimientos que el respirador interpreta que el paciente quiere respirar y en vez de mandar una respiración le manda 2. Entonces un paciente que tiene 20 respiraciones por minuto y está dormido y está sedado, vamos de repente y vemos que tiene agua el respirador y marca 40 por minuto. Y eso es incómodo para el respirador porque no le permite exhalar el aire, produce atrapamiento aéreo, genera asincronía, compite el paciente con el respirador, y es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el agua. Y entonces, eso de desconectar el respirador para sacar el agua, nos riesgos de que nos contagiemos. Si uno va a una pinza, a una coger, y ponerlo en stand-by, en pausa al respirador, y sacar el agua del circuito inspiratorio, y volver a conectar, desclampear el tubo endotraqueal de la pinza coger, y volverlo a activar, a prender el respirador. Eso debería hacer lo que hacemos acá en la terapia. Entonces, en adultos no utiliza sistema de humidificación, si no pasa el frío del respirador, que salga el aire, y calor y humedad, frío, pero no permite que salga el calor y la humedad. Entonces, es un dispositivo muy ingenioso que se utiliza para que tengamos una temperatura y calor en condición para el pulmón del paciente. Y se utiliza acá, el y el tubo traqueal. Tenemos tamaño este neonatal, a 3 kilos, mayor en peso de un adulto. Con respecto a si tenemos un paciente con drenaje pleural, del pulmón va al drenaje, acaba de agua, salir si burbujea, si está atrás, o sea, un derrame pleural, puede salir aire y generar como a la derecha de bacteria no viral. Para el personal debe saber los protocolos, pero no se ha entrenado y tiene que estar todo crónico. El que lo va a intubar, que el enfermero que te va a asistir tiene que saber cuándo insuflar el balón. No, por ejemplo, un error, que aprieta el respirador y ese respirador empieza a funcionar y no está conectado al paciente y aumenta ese circuito de aire y está salpicando aire y secreciones a todo el personal de salud, entonces nos vamos a contagiar. Entonces no pueden pasar esos errores. Necesitamos simulacros para aprender. Disminuir todas las terapias que provocan aerosoles, por ejemplo, nebulizaciones, y consensuar y trabajar en equipo. Me parece fundamental este último punto, porque
tantos meses que nosotros estamos trabajando de la nueva experiencia, de la nueva evidencia con el COVID, cada uno por ahí se cansa y está cansado de leer esta patología, el paciente que no llega, y pasan los meses y no llegan los pacientes. También pasa que uno lee una cosa, después al otro día lee, cambió totalmente, y de donde dice, esto es correcto, al otro día sale que eso era incorrecto, y de lo que yo leo, y el colega me trae otra idea, no significa que está totalmente equivocado, creo que todos tienen razón, y se deben trabajar y consensuar cómo lo vamos a cambiar. Acá y no vamos a retirar la ropa de los pacientes. Eso ya tiene terapia. ¿Qué dice? A ver, la Academia Americana de Pediatría, a la izquierda, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. O sea, sí, esta página me parece muy interesante. Acá protocolos de manejo de pacientes críticos, y desde ya, muchas gracias. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden empezar a hacer las preguntas. Pueden hacer preguntas por el chat. Sí, pueden hacer preguntas por el chat. ¿Querés más preguntarle? Yo anoté algunas cosas de las que dijiste. Si Bueno. ellos tienen el filtro para el ambú, los tubos ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? Pueden avisar si tienen tienen el filtro, si tienen el ambú, tienen dudas con respecto a los filtros. Yo también tengo que ir a estudiar los filtros, porque te salen filtros EPA, dice. ¿Qué significa? Son de alta eficacia, hacen pruebas con solución fisiológica y también con gérmenes, la capacidad que tiene su filtro de impedir el pasaje de un lado al otro lado de ese filtro. Y están caracterizados a nivel ISO, a nivel internacional, la eficacia. Algunos son de 95%, 99% de lo que tenemos en el hospital. Doc, una pregunta. Sí. El código para pedir los filtros, ¿nos podrían pasar después por el chat? Sí, bueno, el hospital a nivel provincial tiene esos filtros. Bien, gracias. No hace falta que sea intercambiador calor-humedad, que eso, mira, yo los pedí y no me llegaron, pero los otros filtros viral sí, esos hay en todos lados, y acá hay sobran esos filtros. ¿Cómo? Con balón, ¿tienen? Tendríamos que revisar, pero porque pediátrico no tenemos mucho stock. Eso deberían pedir. Bien. Con respecto a venir a las prácticas, cuando nos permitan... Sí, cuando permitan acá, viste, por el tema del COVID, hacer las prácticas, vamos a hacer simulacro con el respirador, para que vean los filtros. Justo ahora, yo ahí tengo bibliografías, cuáles son, con respecto de, lo puedo mandar a Susana, que se los envíe a ustedes, de un artículo de la Sociedad de Terapia Intensiva de la SATI, de los filtros bacteriano viral. Re interesante, en castellano, me parece que está muy bueno esa clase. Preguntarle si ellos usan el nylon para bolsear. ¿Usted utiliza el nylon ese para utilizar en caso que necesiten intubar a un paciente? También sería interesante, ¿viste?, tener ese cuidado para el traslado. Buenos días. Buenos días. Soy de Alvear, mi nombre es María. No utilizamos, con lo que estaba hablando, el nylon, casi no tenemos niños con urgencia pediátrica, pero muchas gracias por su charla, muchas gracias. Muy útil y muy clara. Muchas gracias. Bueno. Con los operadores. Bueno. Para sujetar
hablaba, me hace una pregunta con respecto para sujeción de la máscara, de la bolsa útil. Sean dos personas, una sujete la máscara, la cara del paciente y la máscara para que sea un sello bien hermético, asegurarnos del sello que sea hermético. Y otra persona que comprima la bolsa autoinflable. Eso es lo que sugieren. Otra hablaba con unos médicos acá. Si un paciente, esto es la sugerencia mía, si un paciente, un lactante, un bebé, 3 kilos, 4 kilos, es, para mí que estamos entrenados, es sumamente fácil y casi no tenemos el problema en hacer un buen sellador. ¿Por qué? Porque tengo práctica y no se me escapa el aire entre la máscara y la cara del paciente. Pero si uno no está acostumbrado, no sabe hacer un sello hermético, va a ser lo recomendado. Y no se olvide de poner el filtro. Hola, buen día. Hola. ¿Puedo hacer ¿Sí? una pregunta? ¿Sí? No, Marcelo, muchas gracias. Soy Germán Luna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias, muy enriquecedora la charla. Siempre el asistir pacientes pediátricos agudos graves es una situación difícil, más en este contexto de enfermedad por coronavirus que nos está quejando tanto. Quiero hacer una pregunta que, bueno, si bien puede tocar a mi servicio, en realidad para transmitirla de modo extensivo al resto de las localidades. ¿Deberíamos disponer de un área para asistencia de pacientes pediátricos agudos graves con sospecha de COVID en cada centro asistencial o en el área general donde asistimos al resto de los pacientes se puede hacer? Bueno, ¿Me explico? sí, te entiendo. Bueno, muy buena pregunta, Germán. Mira, eso acá en el hospital hemos hecho, está en pediatría dividido un área para atender a pacientes con sospecha de COVID. ¿Y qué es lo que es controvertido? Ya está todo, tiene el protocolo, los pediatras, está acá Susana, está lo mío, que es la encargada. Te puedo decir que algunos problemas, por ejemplo, cuando se trató de dividir, hay pacientes, por ejemplo, que vienen por síntomas respiratorios y fiebre. Entonces, cualquiera que ya sabe que hace el triage, apenas escucha que tiene fiebre o que tiene tos, son los síntomas de COVID que tiene todo el mundo que ya sabe, entonces ese paciente se lo categoriza y se va a un container donde se lo valora. Si el paciente grave, va a ir a la sala de shock room. Pero por ahí hay pacientes que se pueden escapar a esto. Por ejemplo, pacientes que vienen por vómitos nomás o diarrea. Acá me decía recién Martín que un paciente ingresó por vómito y diarrea y por ahí muchos no están, dicen, bueno, esto no es COVID, es otra patología y es COVID. Entonces es muy difícil hacer el triage y se puede escapar un paciente porque tiene otros síntomas que no sea respiratorio. Pero está bueno tener cuidado con los dos extremos. Uno no relajarse y decir, no, estos no son COVID, lo atiendo con menos protección personal y tenemos riesgo de contaminarnos. Así, entonces, deberíamos tener dividido la sala COVID y no. Y con respecto a la pregunta tuya, con respecto, eso no la aclaré, pero es bueno, me hizo recordar, por ejemplo, un paciente que tenemos con dificultad respiratoria, que nosotros, en nuestro examen físico, vemos que el paciente se está deteriorando, que aumenta la frecuencia respiratoria, que aumentó el tiraje, que la oxigenación desmejoró, que el paciente está peor. No esperemos que el paciente se agrave para que llamar al médico de terapia intensiva e intubarlo en la sala de emergencia. ¿Por qué? Todo se recomienda que la intubación sea programada y no de urgencia. Entonces, es anticiparse a la dificultad respiratoria severa, a la claudicación respiratoria inminente. Anticiparse. Entonces, un paciente que no mejora o que está desmejorando, ya avisar a terapia intensiva y la idea es trasladar al paciente a la terapia intensiva y se intube dentro de la terapia intensiva. ¿El por qué? Porque si lo voy a intubar en la sala de pediatría o en el shock room de pediatría, ahí vamos a generar altísimo riesgo de que nos contagiemos. El médico que va a intubar, los enfermeros de pediatría, los pediatras que van a estar ahí, entonces vamos a contagiar al servicio de pediatría y de emergencias, y después me lo llevo a terapia intensiva, y donde también vamos a estar con riesgo el personal de terapia intensiva. Entonces, no debería pasar eso. Entonces, me lo llevo al paciente,
siempre y cuando no esté claudicando, y me lo llevo a terapia intensiva y lo intubo. Obviamente que si uno, yo lo he hablado con los pediatras, no me pueden llamar a un paciente que ya esté cianótico o con apnea, no puedo venir con el paciente por el pasillo recuperándolo y me puede hacer un paro. Entonces tendré que intubar, no me queda otra en la sala de emergencia. Pero pasó algo, o llegó muy tarde el paciente, o de mejoró de golpe, o no supieron anticipar los médicos la mejoría clínica. Entonces, uno debe anticipar dentro de la terapia intensiva. Quería agregar algo. Sí, Susana. Quería agregar algo. Buen día a todos. Germán, con respecto a tu pregunta, nosotros acá en el shock room de pediatría tenemos un sector o un subsector un poco diferenciado. Decimos un poco porque lamentablemente tenemos que compartir un pasillo de acceso donde asistimos a los... Y como dice Marcelo, es preferible asumir la sospecha de más y no de menos. Entonces la recomendación es que cada abajo de su sala de urgencias, un lugar que sea destinado a estos pacientes con alta sospecha o con sospecha, no digamos alta, con sospecha de COVID. Y otra cosa importante es que cuando ustedes tengan que trasladarlo, también puedan sostener el mayor aislamiento de ese paciente con el entorno y con el personal y fabricar, eso se hace en forma casera, sí, una cápsula con un nylon para que el paciente venga dentro de ese sistema, por supuesto con su aporte de oxígeno correspondiente, y que nos avisen cuando está por llegar al MOLAS si ese niño tiene sospecha de COVID, porque nosotros ya lo asignamos a ese subsector diferenciado. Y después voy a dar una clase que es de reanimación cardiopulmonar en COVID, así que está actualizada, así por eso no me explayé en reanimación, que me parece interesante, y con puntos de debate que va a estar controvertido, porque estamos acostumbrados de ir a reanimar así rápido, por ahí sin lavarnos las manos, ir hacia las compresiones y ventilaciones, y hoy nos tenemos que cambiar para asistir al paciente. También difiere la ventilación si está intubado el paciente, si está en respirador. Entonces me parece muy interesante, algo que ha cambiado todo lo que es esta enfermedad para el personal de salud. Así que me parece interesante por lo menos que lo charlemos. Y después cada uno puede opinar si está de acuerdo o no. Hablaba con otros colegas y no estaban de acuerdo de cambiarse, demorar 1 minuto y medio, 2 minutos, y decían reanimar al paciente por altísimo riesgo que se muere el paciente. Ahí alguien levantó los códigos. Ah, mira. Ah, buenísimo. Si todos pueden ver el chat, están los códigos de los filtros. Ah, mira que bien. Gracias. De Winifreda. De Winifreda. Mariana. Bueno, gracias por esos códigos de Y los no, filtros. vino una, bueno, la locución del grupo, la única que vino fue la de Puede ser que, más que nada para los pueblos del interior, de que nos armen una lista de los elementos básicos que necesitamos, así Bueno. nos vamos armando del equipo. Sí, sí, sí. Yo cuando le voy a dar la clase la reanimación cardiopulmonar, les preparo, yo agrego en el PowerPoint lo que necesitan, quieren, y también me voy a avivar ya de poner los códigos. Gracias, doctor. ¿Estamos? No, por favor. Chicos, utilicen el aula virtual. Si tienen algún problema para entrar al aula virtual, mándenme un mensaje a mí o comuníquense de alguna manera, porque tenemos que manejarnos con el aula para levantar las tareas, para ponerles la bibliografía, para que vean los videos, las clases grabadas, no puedan hacer preguntas, tenemos un foro de discusión ahí, así que, y también estamos esperando la clase 1, no se olviden la tarea, que sumado hoy a todo lo que explicó Marcelo, a ese paciente de 12 años que ustedes recibieron, ¿se acuerdan de la semana pasada el caso? Bueno, tienen que ir administrándole distintas formas de asistencia con oxígeno, con aerosol terapia, bueno, todo eso es interesante que apliquen lo que explicó Marcelo hoy. Acá me consultan, que por ahí la pregunta que hizo el doctor Luna, Sí. puede ser que si dentro del mismo lugar de servicio de urgencias tiene que haber destinado un sector de pediatría. En el área de pediatría, vuelvo a decir, del shock room de pediatría, de la guardia de pediatría,
tenemos un área diferenciada, que es el quirofanito, Sí. donde ahí van los pacientes con sospecha de COVID que están graves o que están para evaluar con sospecha de COVID y que no sabemos si se internan en pediatría o en terapia. ¿Me pueden mandar fotos? La próxima Sí. clase. Le podemos hacer una foto de acá de la terapia, de emergencia, cómo lo dividimos, para que se den cuenta más o menos. Por eso es importante que ustedes también avisen si ese paciente viene con sospecha de COVID, porque va directamente a ese sector. Ahora, Lo que pasa, chicos, hola, me parece que lo que están preguntando es si en cada centro de salud o en las áreas donde ellos trabajan estaría bueno un sector destinado al paciente pediátrico. Que seguramente sí, estaría buena la división, lo que pasa que no sé si les da la infraestructura, las formas, no sé la población que atienden. Pero seguramente siempre está bueno dividir adulto de niño, siempre. Totalmente. Sí, sí. Gracias, Ceci. Es así. Una pregunta más. Bueno. Hola chicos, chicos, quería comentarles bueno, que toda la información que se dio hoy se va a subir al campus virtual y que todos los links de conexión para las charlas van a estar subidos. Entonces, para el título de la charla que va a estar destinado para ese día. Así que cosa de que no pase como hoy, que todos recibieron el mail por ahí a último momento. Entonces ya saben directamente que tienen que revisar el aula virtual, tanto para ver la bibliografía que se dio, los videos que se han pasado, y que ya sepan que tienen los links de conexión para poder anotarse y poder entrar directamente a las próximas charlas. ¿Sí? Les agradecemos a todos y bueno, cualquier consulta que haya quedado lo pueden hacer por el aula virtual y vamos a tratar de hacer las contestaciones lo más rápido posible. Así que bueno, si quedó alguna última consulta, si no, ya podemos cortar hoy. Bueno, gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo en la próxima buena clase. semana. Gracias.